Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hablar un poco de cómo pasar el Coin Corridor nuevo del episodio 7. Les voy a traer algunos tips, consejos y más que nada la guía de cómo hacerlo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la introducción, que es la que les muestro ahorita en pantalla, y dice que el Infinite Corridor es una nueva instancia del episodio 7, ¿sí? Realmente es muy complicado, deben de tener mucho tiempo, deben de ser pacientes, deben de llevar lo mejor que tengan, ir bien bufeados con todos los ítems que puedan llevar ya sea de comida, de strength, de dex, de beat, eh, todo lo mejor que puedan porque realmente sí lo van a necesitar, ¿sale? Entonces aquí en la pantalla pues dice que tiene 30 pisos, son 9 habitaciones, puedes hacerlo en party o puedes hacerlo solo con tus gatos. Realmente yo considero que si no eras todavía el cuarto yo, ve con amigos, porque realmente sí se complica demasiado, ¿sale? No puedes cambiar a los miembros de la party, es decir, si empiezas el piso 1 y vas con dos personajes, tienes que terminar esos 10 pisos con esos dos personajes que son tus compañeros, ¿sale? Si no, pues se resetea y otra vez comienzas del piso 1. Además no puedes usar ítems, no puedes usar pociones, no puedes usar las God Weapons. Realmente los ítems que te dan en la instancia pues son muy pocos, pero son los únicos que vas a poder utilizar y los vamos a ver más adelante en el video. ¿Sí? También yo les recomiendo mucho utilizar Discord porque hay algunas instancias en las que uno se apresura o se adelanta y pues mueres. Hay otras instancias en las que vas a necesitar explicación de alguien que ya lo sepa pasar para poder no fallar y estar muriendo a cada rato, porque otro de los puntos importantes es que solo tienes 10 resus en todos los 10 pisos. Cada 10 pisos se resetea y puedes volver a tener los resus, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. En dónde se encuentra el NPC, les muestro aquí en el mapa. Es al lado de donde está el MVP Battle. Al lado está el otro NPC que dice Queen Corridor. Le das clic y así entras a la instancia, ¿sale? Ahora les voy a mostrar el mapa que es el que contiene las habitaciones que van a estar pasando. Si se fijan en esto son 9 como les había dicho. Una que tiene un challenge que es el minijuego, que yo creo que es el más sencillo que todos queremos que siempre nos salga. Están los MVPs, están los mobs, está la tienda, que ahorita vamos a ver lo de la tienda, que realmente hay dos ítems muy buenos, muy importantes, que siempre son los que hay que buscar. Y hay un área de descanso en la que puedes cambiar tu job por otro más, ¿sale? Entonces, lo siguiente que vamos a ver es yo entrando en el piso 2. Si se fijan, está el NPC con el que guardas cada piso. Recuerden grabar cada piso que pasen, hablar con él y guardar la partida, ¿sí? Ahora el que estamos viendo es la salida, que ojalá que siempre les haga la salida primero para que puedan ubicar y no tener que pasar las 9 habitaciones. ¿Por qué les digo las 9 habitaciones? Porque no es necesario estar recorriendo todo el mapa completo, simplemente hasta que tengas las 3 llaves, ¿sí? En este caso matamos al MVP y nos dieron una llave. Llegamos al área de descanso. En esta área de descanso es donde les digo que pueden cambiar el job, pueden curarse o pueden usar el speed. Aquí entramos en otra habitación. Si se fijan, ese círculo que salió abajo explota, te baja mucha vida, de hecho casi casi te mata. Aquí no están válidas las comidas de 1 HP Deathload, no funcionan. Las comidas de penetración y de aumento de damage, esas sí funcionan, pero todo lo demás no funciona realmente, ¿sale? Aquí es la tienda, que era lo que les mencionaba. Sí, hay que buscar, ahorita les voy a decir los ítems que son los importantes. Entramos aquí en una habitación que es de mob. Hay que matar a toda la mob. Y en este caso ya tenemos las 3 llaves y hay que ir a la salida, ¿sale? Para pasar al siguiente piso. Y lo voy a pasar un poco más rápido. ¿Sí? Entras al siguiente piso, como les comenté, hay que grabar luego para no tener problemas después.
Si se fijan, estamos en el piso donde puedes cambiar las habitaciones, la clase, perdón. Y pues básicamente aquí lo hice para demostrarles que sí se puede cambiar el job, ¿sale? Aquí pues terminamos el piso 5 y ahora les voy a mostrar lo que es el piso 10. Si se fijan aquí en el piso 10, pues sale el MVP luego. Hay que matarlo. Recuerden que uno de los tips que les puedo dar es que siempre quédense ahí en la entrada porque normalmente les salen diferentes desafíos cuando sale el MVP. En este caso salieron los círculos que explotan. Entonces es más fácil matarlo en la entrada. ¿Sí? Afortunadamente los primeros 10 pisos no son tan complicados. Si se dan cuenta, pues solo usamos un res. Y ahora pues estamos matando a la mob. La mob normalmente en los primeros 10 pisos no trae defensa, no son tan fuertes, pero cuando entras ya al piso 11 surgen diferentes escenarios, ¿sí? Como uno es les ponen un escudo de 10 puntos de HP, ¿sí? Hay que darles 10 hits de HP para después poderles quitar la vida, ¿sí? También si se les acercan mucho, explotan y mueren. Otro de los tips que les puedo dar para matar a la mob es que siempre caminen por la orilla del cuadrado, ¿sí? Para que puedan rodearlos y puedan irlos matando uno a uno, ¿sí? Porque realmente después se complica demasiado y va a ser muy difícil poderlos matar, ¿sale? Como en este caso había círculos que los hacían explotar una vez cuando morían. Aquí pues ya tenemos las 3 llaves, ya nos vamos a ir hacia la salida, que desgraciadamente aquí no la habíamos encontrado. Entonces nos vamos a ir hasta la parte de arriba. ¿Sí? Y aquí ya llegamos a la salida y conseguimos el primer equipo. Entramos al piso número 20. Aquí realmente me hubiera gustado mostrarles el piso 11 al 20, pero pues sí me llevaría muchas horas. Vamos a buscar aquí en la tienda el ítem que les he mencionado que es muy importante tenerlo. Sí. Cada refresh les va a costar 10 monedas hasta que les salga o este crucis. Ya no salió. Vamos a proseguir. Entramos en la habitación, nos salió Move. Sí, esa telaraña que ven ahí en el suelo los hace más lentos. Y era lo que les comentaba, traer un Warlock con ustedes para la move es muy importante porque pues les pega en área, ¿no? A todos los monstruos que les puedan salir. Sí, aquí vamos a esperarnos un momento porque nos tocarán algunos debuffs. Vamos a recuperarnos todos. Recuerden estar siempre al 100 con los buffs, con su comida, con su Strange B-Meal, con su Dex B-Meal. Ok, nos toca la habitación de descanso. Y cuando aquí es la salida, que eso fue muy bueno porque ya solo tenemos que enfocarnos en conseguir 2 llaves. En esta habitación es el mini challenge que hay que seguir los círculos verdes para que nos curen y tratar de llegar a la salida. ¿Sale? Cualquiera de la party que llegue primero es más que suficiente para poder pasar el piso. ¿Sí? Entonces ya conseguimos 2 llaves. Entramos contra el Dark Lord
La verdad es que pues es un poco arriesgado porque cualquier ataque AOE que nos toque nos puede matar a los tres. Entonces pues ahí sí fue preferible saltarlo. Vamos de nuevo, vamos a buscar en esa otra habitación que está desconocida. Aquí ahora nos tocó un mini, que es mucho más sencillo. Entonces pues nos vamos a enfrentar a él. Ya saben, uno de la pared hay que traerlo hacia la entrada, que es el mejor tip que les puedo dar, tener todos aquí en la entrada para poderse estar geleando con safety, con light shield y estarle pegando al MVP. Sí, recuerden que los ítems que les aparece ahí en pantalla son compartidos para toda la party. Si se dan cuenta, aquí ya la terminamos, nos dio la recompensa y pues lo pudimos pasar satisfactoriamente. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar el piso 29. Como les reitero, mostrarles todos los pisos pues haría que el video me durara unas 10 horas mínimo. Ahora venimos con un Lightbringer, que es un cuarto job, que es muy padre porque ahora el mecha es el tanque y el personaje pues es más libre de estar pegando y es más rápido. Sí, pues entramos otra vez en la tienda. Vamos a tratar de buscar esos ítems que se los he mencionado con anterioridad. Aquí ya saben, ¿no? Hay que estarnos ahí en la entrada hasta que se pase el tiempo. Entramos al área del move. Y ya sabe la técnica, hay que irnos por la orilla, sobre el cuadrado. Para no morir. Que pues desgraciadamente en este piso sí fallamos. Se murieron los dos. Y es preferible. O los puedes revivir, pero como si ustedes se dieron cuenta anteriormente solo teníamos dos res, entonces pues era mejor reiniciar porque apenas habíamos comenzado este a tratar de terminar toda la instancia, ¿sí? Entramos de nuevo, nos toca un mini. Pues, ahorita en este punto quizás ustedes me preguntarán, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de estarles enseñando los fracasos? Pues quiero que se den cuenta que no es tan fácil. Tienen que llevar siempre la actitud, la paciencia, las ganas de conseguir el objetivo. Entonces, en este caso es similar, ¿no? Nos vuelve a tocar la tienda, pues hay que buscar, ya saben cuál ítem. Desgraciadamente no nos sale. Tenemos una llave, solo dos res. No sale la puerta de salida, que eso es muy bueno. Zona de descanso. Y otra vez nos tocan los move. Entonces comenzamos a matarlos. Sí, traten de tener siempre todos sus elementos en el shortcut para poder estar maniobrando los diferentes tipos de elementos que les van a salir en los monstruos con los que se van a enfrentar. Sale aquí, nos volvió a salir la move. Creo que fue bueno, en vez de que nos saliera un MVP, pues nos toca esto. Empezamos a pelear con ellos. Aquí se nos murió el Archbishop. Hay que revivirlo. Digo, vamos 2 de 3 llaves. Creo que traemos buen pronóstico. Y por eso realmente decidimos seguir, ¿no? Entonces pues sigues peleando ahí con la move. Y siempre recuerden estar geleándose.
Cartas también les dan como recompensa. Sí, pues aquí en el piso 30 está un poquito más largo el video, pero sí es importante que lo terminen de ver porque es bueno que sepan los diferentes retos a los que se pueden llegar a enfrentar. Ahí acabamos de utilizar el otro ítem que les digo que ojalá que la tienda les pueda salir. Ahorita les voy a mostrar en pantalla los dos ítems que son los esenciales. Ese ítem que acaba de usar nos desbloqueó todo las nuevas habitaciones, así pues sabes con quién te vas a meter. Sí, en esta habitación pues recuerda los shuriken te tocan y mueres. Con uno de la habitación que sobreviva pues todos lo pueden pasar. Y de hecho reviven sin necesidad de que tengas que volver a revivir. Ahora nos tocó un Garm. Garm yo creo que sí es uno de los MVPs que son factibles de matar. Así es que sí vayan por él. Recuerden utilizar pues su elemento. Yo en este caso, como bien les comentaba hace rato, si mueres, ve cuánto te quita de un solo hit. Es demasiado lo que te quita de hit. Aquí fue cuando fallamos. Vamos a volver a entrar. Usamos el Broden Horizons para desbloquear todo el mapa. Las 9 habitaciones y pues ahí vamos otra vez, ¿no? Entonces pues les digo, sí, sí va a pasar así, o sea, una tras otra, hasta que le salgan los minis y más que nada los minis, pues eventos que sean factibles de pasar, ¿no? Un Mistletoe, tengan mucho cuidado con él si se les acerca, es como el Mistletoe de Oracle, pega muy fuerte, lo bueno es que no tiene reflect, eso es algo positivo. Y siempre, si se fijan, hay que salir por la orilla del cuadrado para salir todos juntos, como atrincherados, por así decirlo, y no morir tan fácil, ¿sale? En este caso, si se fijan, hay unos que dicen Hiding Monster, son muchos. Pero estos van a hacer que salgan los otros Monster que deben realmente de matar. Si se fijan, estos mueren y renacen, pero estos no los matan. ¿Sí? Se fijan que son demasiados. Estos no los matan. Vuelven a nacer y vuelven a nacer y tienen que matarlos a todos para que aparezcan los otros. ¿Se fijan? Ahí acaba de aparecer el Super Bear, que esos son los que ahora sí tienen que matar. Entonces traten de, cuando ya salgan los verdaderos, enfocarse en matarlos a ellos para poder pasar la habitación, ¿sale? Ok, aquí ya conseguimos nuestra primera llave. Nos fuimos por el mini challenge. Aquí a veces hay como un fallo. Si no tocan el piso, no les cuenta la llave. Así es que yo les recomiendo que uno de ustedes toque el piso y otra vez se pongan ahí en la entrada. ¿Sale? Nos volvió a salir la move. Y volvió a tocar ese del Hiding Monster. Entonces pues es lo mismo, ¿no? Hay que matar a los que ya salen. Y posterior hay que matar a los que van a salir.
En este punto yo ya me había emocionado porque solo nos faltaba una llave y no estaba tan complicado. Aquí ya terminaron de salir los mob, pero igual y no pierdan la concentración, ¿sale? Porque pues cualquier error le puede costar a toda la parte y pues después sí se nos pone medio grave. Sí, aquí ya lo terminamos de pasar, pues ya vamos a ir hacia la salida. Y ya tienen sus Stellar Wings, que se ven geniales, por cierto. Ahorita les voy a enseñar ahí a la parte final cómo se ven. Y pues esto sería todo de mi parte, espero les haya servido, espero que todos lo pasen, espero que tengan mucha suerte, tengan mucha paciencia y dedicación y verán que lo van a poder lograr. ¿Sale? No olviden suscribirse y les agradezco mucho por haber visto el video. Hasta la próxima.